Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien, recargados de energía esta semana para terminar nuestro año escolar. Únicamente hace falta 5 semanas, así que tenemos que estar muy pendientes de todas las actividades, de todos los trabajos y de todas las clases. No pierdan el ánimo, no desfallezcan. 5 semanas, chicos, contando esta semana. Un mes y una semana. Y se nos acaba este año escolar, lleno de retos, lleno de aventuras, llenas también de situaciones bastante nuevas para todos y para todas. Y bueno, espero entonces que cada uno de ustedes tengan la posibilidad de hacer el ejercicio de organizar su tiempo y su espacio para así sacar adelante este año escolar. Hoy entonces vamos con la clase de historia de grado séptimo. Espero que se diviertan, que aprendan un montón. Nosotros hemos estado revisando bastante todo lo que tiene que ver con la Edad Media en Europa sobre todo. Entonces hoy vamos a ahondar en qué pasaba en Colombia durante este periodo llamado Edad Media. ¿Sí? Y como ya estamos más o menos hacia los 1500, hacia los 1800, 1800 algo, 1850, pues es necesario que pues revisemos qué pasaba en Colombia durante este periodo de tiempo, ¿vale? Tenemos aquí entonces fecha 19 de octubre, UTP número 28, meta de comprensión, reconocerá los factores y procesos históricos que causaron en Europa las crisis económicas, políticas y sociales, y el desempeño que vamos a empezar a trabajar es el reconoce los elementos que conjugaron en el derrumbamiento del sistema feudal. ¿Listo? ¿Cómo cae el feudalismo y por qué cae el feudalismo? Nosotros entonces teníamos allí estos grandes imperios de Europa que también tenían unas colonias, ¿cierto? Portugal y Castilla eran, al igual que Inglaterra, tenían ciertas colonias en América. Después de la llegada de los españoles acá y del, entre comillas, descubrimiento, porque no fue un descubrimiento, el hecho de que Europa viniera a conquistar estos territorios fue más una invasión y una colonización de estos territorios. Y entonces nos encontramos con este panorama que vemos en pantalla. El panorama es entonces cómo nosotros podemos empezar a identificar las personas que habitaban en Colombia durante este periodo. Teníamos a los españoles del siglo XV, ¿cierto? Y también unos indígenas. Por eso está tachado, si ustedes se dan cuenta, debajo del indígena la palabra indio, porque no se llama indio, se llama indígena. El término indio es para las personas que vivían en la India, porque Cristóbal Colón lo que quería era llegar a la India dándole la vuelta al mundo, ¿cierto? Entonces Cristóbal Colón muere convencido de que había llegado a las Indias y por eso se le denomina indios a los indígenas que vivían en este territorio, ¿cierto? ¿Qué pasaba en Colombia entre los años de 1500 a 1810? Había una época que denominamos nosotros época colonial. Esa época colonial, ¿cierto? Era cuando los ejercían el poder en el territorio colombiano. El poder político, económico, social, religioso, bueno, cultural, todo esto, ¿cierto? Y los españoles entonces eran quienes estaban a cargo y al mando de este tipo de organizaciones en el territorio. Ellos llegaron a tener el control del territorio gracias al desarrollo de armaduras y armas que evidentemente fulminaron a los indígenas que vivían en este territorio, así como un grupo de 150 hombres más o menos, españoles armados, mataban y asesinaban aproximadamente a 30.000 indígenas que se enfrentaron con ellos durante mucho tiempo, ¿sí? Esto, la primera vez que Colón llegó y las primeras incursiones, los indígenas se defendieron muy bien, y esto hay que decirlo, eso no lo cuentan los libros de historia, pero ellos se defendieron muy bien y replegaron el ataque de los españoles. A los españoles les tocó venir varias veces porque los indígenas se habían preparado
y habían resistido esas primeras invasiones de los españoles. Entonces se levantaron los pueblos guerreros, entre ellos los mayas, los aztecas, y acá en Colombia también hubo los Caribe, creo que fueron uno de esas culturas que se resistió a la invasión y a la colonización. Finalmente, después de tomarse el poder a sangre y fuego, a fuego y sangre, tienen el total dominio de lo que es hoy el territorio de Colombia, denominándose como Nuevo Reino de Granada, ¿cierto? ¿Cuál era el objetivo de ese reino de España acá en el territorio colombiano? ¿Cierto? El territorio colombiano rico en muchísimas cosas, oro, plata, bueno, carbón, elementos que llamaban la atención de los españoles, ¿cierto? Entonces, la colonización española lo que tuvo fue la apropiación, o su objetivo principal fue la apropiación de absolutamente todas las riquezas que hubiese en este territorio. ¿Listo? Así pues, entonces, indígenas y negros esclavos, africanos esclavos que llegaron a este territorio denominado Colombia, fueron esclavizados para poder sacar, ¿cierto?, todas esas riquezas de las minas, todas esas riquezas de todas las minas, de todos los lugares de donde los indígenas extraían el oro, ¿cierto? Allí vemos entonces cómo los españoles lo único que hacen y lo único que quieren es llevarse todas las riquezas de ese territorio, importándole muy poco la cultura, importándole muy poco todo el conocimiento y asesinando a muchísimas personas en este territorio. ¿Por qué llegan los esclavos de África a Colombia? Porque los indígenas empiezan a morir, porque los indígenas no estaban adaptados para un trabajo fuerte, para un trabajo de esclavo, y morían muy rápido. Aparte de eso, entonces los indígenas empezaron a morir en masa porque los españoles traían virus como la viruela, que eso fue catastrófico para los indígenas porque finalmente mueren enfermos y no a mano de las armas o del esclavismo español, ¿cierto? Entonces ese era el principal objetivo de los españoles, como podemos ver en la imagen. ¿Qué pasó con la cultura y qué pasó con esta sociedad? Entonces, costumbres, lenguas, religiones, ¿cierto? Se mezclaron, con una mezcla bastante rara, porque entonces se mezcló la cultura indígena con la cultura española y la africana. Entonces ahí hubo una hibridación bastante interesante, así como por ejemplo la cumbia, ¿cierto? La música que nosotros denominamos cumbia es una característica cultural que une tanto culturas indígenas como africanas, ¿cierto? Bueno, aparte de eso, pues los españoles adoctrinan a los indígenas volviéndolos católicos, ¿cierto? Creyendo en Jesucristo, cuando ellos pues evidentemente tenían otro tipo de dioses. Al día de hoy que los indígenas actuales, por ejemplo, en el Putumayo, creen en Jesucristo y sus ceremonias las hacen aún todavía con todo su ritual y su cosmogonía, pero pues teniendo en cuenta la religión católica, ¿cierto? Algo que me ha llamado mucho la curiosidad. Entonces acá nosotros tenemos precisamente esos tres momentos en los cuales vemos acá un esclavismo de parte de los negros africanos, ¿cierto? Pero también vemos aquí a los españoles y a los indígenas. Entonces esa mezcla acá en Colombia ha sido parte también de su historia, al punto de tener una multiculturalidad y muchas etnias que pasan desde los europeos o desde culturas y colonias alemanas hasta pueblos como San Basilio de Palenque, que es como una fortaleza allí, como un ícono de la liberación de los esclavos negros que se escapaban ante esos trabajos forzosos de los cuales eran víctimas. ¿Listo?
¿Qué vamos a ver en esta organización social en esta época en Colombia? Que habían unos peninsulares, es decir, unas personas que habían nacido en España o en Europa y ellos ocupaban pues, cargos muy altos. Después venía el criollo, que eran hijos de españoles que nacían en estos territorios, ¿cierto? Ellos eran dueños pues, de grandes territorios, haciendas, plantaciones. Sin embargo, ellos, por haber nacido en esta tierra, tenían menos poder. En la siguiente, entonces, tenemos los mestizos, y los mestizos son como esa mezcla entre, por ejemplo, indígenas y español, indígenas y negros y españoles, ¿cierto? Entonces, allí entre esos mestizos va a haber como toda una casta de razas que al final pierde sentido porque ya no saben cómo más, ¿cierto? Cómo más agrandar, ¿sí? Este tema es muy interesante. A mí personalmente pienso que, no, pues personalmente no me llama la atención porque es ahí como una categorización a través de las razas y para mí las razas son un factor político de control, ¿cierto? Y tratar de preservar a la raza pura, pues es muy difícil porque ni siquiera los españoles son puros, ¿no? O sea, no son puros españoles, sino también una mezcla de bastantes culturas de toda también su historia, ¿no? Y al final de esta pirámide, entonces nosotros encontramos a los indígenas y a los negros esclavos traídos de África, los africanos, que eran pues la base de esta sociedad porque eran los que estaban expuestos al esclavismo, quienes sembraban, quienes sacaban todo de la mina, quienes realizaban los trabajos pesados y sucios, bueno, entonces ellos eran como esa base, ¿sí? Bien, chicos, yo les voy a dar un video anexo, ¿cierto? Para entender un poco las características de la colonia, qué estaba pasando en Colombia en esta época, cuando estaban organizados todos esos reinos en Europa. España y Portugal tienen la fortuna, con la bendición de un papa, de hacer una incursión, ¿cierto? Los reyes católicos de España dan eh, ¿cómo les explico? Como ese impulso que necesitaba la empresa, que fue llevar unos barcos a nuevos territorios, a ver si encontraban nuevas rutas marítimas, pero pues se encontraron con las Américas. Y bueno, esto no es nuevo, digamos que para ustedes, pero lo que sí vamos a hacer y lo que tenemos que ahondar para entender toda esta situación y lo que estaba pasando en Colombia en esta época es investigar los grupos sociales que habían en ese momento, ¿sí? Investigar esos grupos sociales está orientado hacia las características, quiénes eran, qué hacían, bueno, todo lo que ustedes encuentren. ¿Listo? Grupo 1 van a hacer, bueno, entonces, ¿cómo tienen que hacer esto? Van a hacer unas diapositivas, unas diapositivas con imágenes, con texto, bien creativas, esas diapositivas en las cuales por grupo expliquen cada uno de estos grupos sociales. El grupo 1 entonces expondrá a los españoles y a los europeos que vivían en este territorio. Grupo 2 va a exponer a los criollos, grupo 3 va a exponer a los mestizos, grupo 4 va a exponer a los indígenas, grupo 5 a los africanos que vivían en este territorio, ¿cierto? En este territorio vamos a ubicarnos más o menos hacia 1800, 1810, porque ustedes en primaria han estudiado un poco lo que es la colonia, la llegada de los españoles, la invasión y conquista económica, política y social de los españoles en estos territorios y las van a hacer en una... pero, sin embargo, a pesar de haber estudiado como esta parte de los españoles, yo pienso que es bueno revisar qué estaba pasando y quiénes vivían en este territorio en este momento histórico en el cual nosotros nos encontramos, en unos reinos organizados en Europa, ¿cierto? Europa tiene una historia muy interesante, pero nuestra historia también lo es, y es importante conocerla y revisarla. ¿Listo? Entonces van a tener aproximadamente 8 días para realizar esta tarea y la idea es que lo hagan en grupos. Si se presenta algún problema con el grupo, porfa me lo comunican, pero tienen que trabajar en grupos chicos para que este trabajo quede bien hecho. ¿Listo? Esas diapositivas posteriormente me las van a enviar. Y lo que vamos, o las puede subir una sola persona, entonces subámosla así, una sola persona del grupo, ¿cierto? Va a subir las diapositivas al botón de tareas, ¿listo? Y allí entonces vamos a revisar absolutamente toda esa información, solamente una persona del grupo,
¿Listo? O sea que recibo solamente 5 diapositivas y de resto ya son los nombres de los chicos que trabajaron. Si usted desea trabajar solo, bueno, mi recomendación es, pues, es mucho más fácil trabajar en grupo, pero si usted desea trabajar solo, entonces, si yo soy del grupo 3 y quiero trabajar solo, debo hacer todas las diapositivas. Tengo que hacer mi presentación en PowerPoint de los mestizos, pero lo voy a hacer absolutamente todo. Si lo voy a hacer individual, que también, si lo quieren hacer, pues no hay ningún problema. ¿Listo, chicos? Bueno, les voy a dejar un video también para que ustedes revisen toda esta información y así quede mucho más claro el tema de cómo eran las condiciones sociales y políticas en Colombia en ese momento. Económicas, sociales, políticas, culturales, todas esas características en el territorio. ¿Listo? Entonces, chicos, un abrazo, cuídense muchísimo, estamos en comunicación. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, a través de Fidias o a través de su director de curso. Un abrazo, cuídense muchísimo, pendientes, 5 semanas para terminar. Chao, chicos.